Vamos a iniciar con la elaboración del anexo de dividendos. Ese va a ser el primer punto de partida. Correcto, póngale mucha atención, por favor. Empezamos. Vamos a revisar en primera instancia el contenido de la base legal, que es importante siempre tenerle en cuenta en la elaboración del anexo de dividendos. Escuche bien el contenido de la base legal que nos dice lo siguiente. Dentro de la legislación tributaria ecuatoriana, la distribución de los dividendos tiene un tratamiento específico que está normado por la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, además de las resoluciones expedidas por la Administración Tributaria. Continuamos. El punto de partida que tenemos que analizar es precisamente qué es un dividendo. Tenemos que saber, tenemos que conocer efectivamente a qué se conoce como dividendo. Entonces, en este caso, es importante que usted, mi querido participante, conozca que el dividendo es el pago que efectúa una empresa a los propietarios de las acciones o participaciones de dicha compañía. El dividendo representa la ganancia o el rédito que recibe el socio o accionista. Entonces, las compañías, las empresas tienen que pagar dividendos a sus accionistas o a sus socios. El dividendo representa, como usted acaba de verlo, es la ganancia que recibe precisamente el accionista, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tomarlo muy en cuenta. Continuamos. Como punto número 3, la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes deciden distribuir los dividendos? La responsabilidad de distribuir los dividendos recae sobre la Junta General de Socios o Accionistas. La Junta General de Socios o Accionistas hasta el 31 de marzo tiene que decidir si hace o no una distribución de dividendos. Esta decisión debe estar debidamente sustentada en la respectiva acta de aprobación de estados financieros, que como usted sabe, máximo se hace hasta el 31 de marzo de cada año. También en el punto número 4, importante recordarle, hacerle la aclaración, el momento de la retención. ¿En qué momento se debe hacer la retención? Entonces, para esto usted debe saber algo que es muy importante. Como ya lo hemos dicho, una empresa tiene socios o accionistas. Los socios o accionistas pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Cuando una persona natural recibe un dividendo, el 40% del dividendo es un dividendo grabado y el 60% es un dividendo exento. Por otra parte, cuando el dividendo lo recibe una persona jurídica, una sociedad nacional, el dividendo, en cambio, el 100% es un dividendo exento. También es importante recordarle que la retención por concepto de dividendos se debe hacer justo a la fecha de la declaración de dividendos. Y la declaración de dividendos se lo hace en la Junta General de Socios o Accionistas. Entonces, en el momento que se hace la Junta General de Socios o Accionistas y se decide distribuir los dividendos, en esa fecha es cuando se hace la respectiva retención. Ok, continuamos. Vamos a seguir avanzando. Presentación del anexo ADI. El anexo ADI, como nosotros lo sabemos, es el anexo de dividendos precisamente. Escuche bien lo siguiente. Atienda, por favor. El anexo de dividendos, que es el anexo ADI, deberá ser presentado anualmente durante el mes de mayo del ejercicio fiscal siguiente al periodo sobre el cual se está informando. La fecha máxima de presentación del referido anexo dependerá del noveno dígito del contribuyente, pero como nosotros sabemos, es en el mes de mayo.
Obligados a presentar el anexo ADI. ¿Quiénes son los contribuyentes que tienen la obligación de presentar el anexo ADI? En primera instancia, encontramos a las sociedades nacionales o extranjeras, incluyendo las de economía mixta, residentes o establecidas en el Ecuador. Así también están obligadas a presentar el anexo ADI las personas naturales residentes en el Ecuador, la información relativa a dividendos que les hayan sido distribuidos durante el periodo reportado proveniente de sociedades extranjeras no residentes o no establecidas en el Ecuador. Y finalmente, nos dice, las organizaciones que se encuentren bajo la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria deberán presentar la información señalada en el literal A del presente artículo respecto a los valores generados o distribuidos que provengan exclusivamente de las utilidades definidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. No obligados a presentar. ¿Quiénes no tienen la obligación de presentar el anexo ADI? No están obligados a presentar el anexo ADI las instituciones y entidades del sector público. Tampoco deben presentar el anexo ADI las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Tampoco tienen la obligación de presentar el anexo ADI las instituciones de carácter privado sin fines de lucro cuyos ingresos se encuentren exonerados para fines de determinación del impuesto a la renta. Y tampoco el anexo ADI no es obligatorio que lo presenten los organismos internacionales. Finalmente, como punto número 8, vamos a hablar de las multas por presentación tardía. Las multas por presentación tardía. Si usted es un contribuyente especial, si no presenta el anexo ADI en las fechas indicadas, la multa es de $90. Y si usted es una sociedad con fines de lucro, la multa es de $60. Entonces, mis queridos compañeritos, esos son los detalles más importantes a destacar del anexo ADI. Entonces, vamos a hacer ya directamente la práctica.